Bienvenidos a Vinilo Enfermos. Hoy os recibo desde un rincón poco habitual de mi casa y he puesto aquí el bajo ahí detrás para que se vea algo interesante y no solo la pared blanca. Pero la idea es hacer este vídeo rapidito, subirlo hoy mismo. Voy a intentar no editarlo, hacerlo del tirón, en plano secuencia, como los buenos directores de cine, para responder a las 20 preguntas del Vinyl Tag Especial Cuarentena, cuestionario con preguntas relacionadas con el mundo del vinilo. Lo lanzó la tienda y canal de YouTube Noble Records. Luego escuché la respuesta que daba también Lado B, uno de mis canales favoritos de vinilos en castellano. Y por último, hoy he visto el vídeo de Roger de Vinyl Effect y la verdad es que directamente me ha retado para que responda yo también a estas preguntas. También me lo había comentado Alejandro, suscriptor del canal. Un saludo a todos y vamos a por esas 20 preguntas. Ya me he preparado el maletín aquí detrás y ahí dentro están las respuestas. Bueno, empezamos y antes de nada una aclaración, y es que yo tengo aquí el cuestionario traducido por el canal Lado B, ¿vale? Y es lo que voy a seguir porque, bueno, depende cómo traduzcas ciertas preguntas del inglés, pues no son exactamente, no tienen el mismo sentido exactamente que le han dado aquí, sobre todo la pregunta 4 y la pregunta 5, si queréis comparar el inglés. Pero bueno, yo voy a leer este cuestionario en castellano y vamos contestando, empezando con disco favorito de la ciudad donde naciste. Pues bueno, de la ciudad donde nací, que es Madrid, en España, hay una ciudad vecina o considerada casi barrio que se llama Móstoles y de ahí son Non Servium. He elegido su segundo disco, NSA La Santa Familia, en edición rojo traslúcido y pura caña madrileña, street punk, hoy y un mensaje, la verdad que muy agresivo y una música muy cañera. Cambiaron un poco el estilo de su primer disco al segundo. El primero era puro hoy, eran himnos skinhead prácticamente, y aquí pues ya se nota más toque punk, más toque street punk, y me gusta muchísimo esta banda, me gusta muchísimo este disco, pero me ha costado elegir qué disco sacaba de ellos. Número 2, un disco que recomiendes mucho. Pues últimamente estoy recomendando mucho a la gente que me pregunta, oye, dime algo moderno de reggae que pueda comprarme. Inna the Yard, un colectivo de grupos jamaicanos que fueron lanzados desde Francia, un sello francés, que ahora mismo no recuerdo cómo se llamaba el sello francés. Tiki, tiki, tiki. No me acuerdo. El caso es que viejas glorias del reggae jamaicano, de distintos grupos y supervivientes de una época que recuperan y vuelven a cantar sus viejos temas, pero con un toque fresco y actual, y la verdad que es un disco doble espectacular. Número 3, eso que ha sonado ha sido mi gato pasando. Un tip para aquellos que empiezan a coleccionar vinilos. Pues bueno, yo aquí me he apuntado un poco el mismo consejo que daba Roger en Vinyl Effect de no comprar discos en mal estado. Me parece un muy buen consejo, no comprar discos destrozados, como los que enseñé yo en mi último vídeo. Tenía dos copias del In Rock, precisamente porque me ha pasado varias veces al principio, comprar un disco que me apetece mucho, pero hecho polvo, y luego lo ves en buen estado y acabas comprándote uno en buen estado. Sobre todo porque aunque se escuche bien y el disco en sí esté bien, pues no quieres tener un disco que te gusta mucho con la portada reventada, sobre todo si es fácil de encontrar, ¿no? Entonces, bueno, ese sería el consejo, no comprar discos en mal estado y no comprar discos, diría yo, no comprar discos míticos solo por el hecho de que son míticos, que son discos clásicos de ciertos géneros. Por ejemplo, si no te gusta el Pink Floyd Dark Side of the Moon, pues no te lo compres, creo yo, a mí sí me gusta. Pero aunque sea una portada icónica y aunque sea un grupo de referencia en el rock para mucha gente, si a ti no te va Pink Floyd, ¿para qué vas a andar comprándote los discos de Pink Floyd? Bien, número 4, primer disco que te abrió la puerta a un género que no te gustaba. Pues aquí he elegido un disco que también saqué en un vídeo hace poquito, unboxing, y es La leyenda del tiempo de Camarón, ¿vale? Y de esta manera contesto un poco a la pregunta en inglés, porque en español es primer disco que te abrió la puerta a un género que no te gustaba, pero realmente en inglés la pregunta es un disco que te hizo profundizar más en la música, ¿vale? Es el sentido original que creo yo que tiene esa pregunta. Y contestaría a las dos preguntas con este disco. Me hizo adentrarme en el flamenco, un género que me apasiona. La verdad es que no todo, me gustan
más unos artistas que otros, y luego os enseñaré alguna cosita más de flamenco. Y la verdad es que también responde a, pues, que me abrió mucho la mente, ¿no? Este disco, cuando entendí lo que significaba, entendí lo que había peleado Camarón para abrir la cabeza de mucha gente y para hacer entender al mundo que mezclar y fusionar el mestizaje, pues que era algo correcto, que era una buena dirección, que estaba bien, que la música es para compartirla y no para hacer compartimentos estancos y volverse loco, ¿no? Entonces yo, que estaba un poco encerrado en ciertos géneros, punk, hip hop, sobre todo, algo de metal, pues había cosas que no aceptaba, cantidad de géneros que me negaba a escuchar, o artistas que simplemente, pues por la pinta que tenían o por cualquier cosa, pues cerraba mi mente, ¿no? Y no quería ni escucharlo, ni probar. Y este disco creo que es, pues, un canto a la libertad, nada menos que con letras de Federico García Lorca, o sea que os voy a contar. Una maravilla de la que hablaré pronto, porque estoy preparando, aunque va a ser una tarea larga, un vídeo sobre Camarón y Paco de Lucía. Seguimos con el número 5. A ver, que se me ha pirado el cuestionario. Un disco que casi nadie conoce. Pues aquí, ¿será posible? Aquí voy a tener que hacer una pausa porque me lo he dejado, me parece, en algún lado. Ah, no, está aquí, claro. Es que al final he cambiado de idea y no me acordaba que habías metido un single. Este single casi nadie lo conoce, esta canción. Incluso los expertos en reggae muchas veces no saben quién es Paulette Williams, una cantante jamaicana que nada más publicó algunos singles de 7 pulgadas, no sé si se ve bien, no se ve demasiado bien. Paulette Williams, la canción My Island, ¿vale? Este le descubrí en un recopilatorio de Trojan, en CD, que se llama, ¿cómo se llama? Reggae Girls, o algo así. Es un recopilatorio de Trojan solo con voces femeninas, temas con voces femeninas, y me encantó, y encontré hace no mucho este single original en el que está la canción y por el otro lado el dub, My Island Version, y es del año 73. Seguimos, a ver, mientras guardo este, el siguiente es número 6, grupo de quien intentas coleccionar todos sus discos. Pues bueno, como ya sabéis, he hablado muchas veces de La Polla Records, pues esta vez no lo voy a hacer. Así que me he decantado por Los Ramones, que llevo mucho tiempo buscando ciertos discos y bueno, pues no tengo todos los que quisiera. Tengo muchos, tengo algún vídeo subido en el canal en el que enseño los discos que tengo de Los Ramones, aunque ya tengo más de los que aparecen en ese vídeo porque fui encontrando alguno más. Y este es el último que tengo, que me lo regaló mi madre, es un directo en el Roxy, en la sala Roxy. Y cuando vi la fecha, agosto del 76, dije, ¡buah! Va a sonar a chatarra que no veas. Pero es increíble cómo han conseguido darle un muy buen sonido. Y la verdad es que con la calidad de vinilo y con un equipo decente, yo no tengo una maravilla de equipo y es brutal cómo te transporta este concierto a la primera época de Los Ramones, 76. Para que digan que el punk se inventó en el 77. Pues mira, un directo en el 76 que es puro punk. A ver, seguimos por aquí. Banda cuyo segundo disco es mejor que el primero. Vale, una banda cuyo segundo disco es mejor que el primero. Para mí, Culture, una banda de reggae, una de mis favoritas, aunque tengo alguna que me gusta más, pero pedazo de banda. Uno de sus miembros precisamente está en el Inna the Yard Collective, si no me equivoco, y su segundo disco es Harder Than the Rest, que para mí es mejor incluso que el primero, Two Sevens Clash. Este es el disco más conocido de ellos, Two Sevens Clash, relacionado con una profecía sobre el año 77, una profecía Rastafari, y este para mí es un disco más completo, un disco de principio a fin, impecable. En cambio, en este hay algunas canciones que me aburren un poquillo. Está mal que lo diga porque es uno de los clásicos básicos del reggae de todos los tiempos, pero así es. Año 77 y año 78. Y vamos a... Bien, la 10 es... Ah, no, este se escoge un disco al azar, así que ahora sí que sí, me toca hacer una pausa y pedir ayuda, un segundito, y vuelvo.
Jara, cariño, haz el favor de traerme un disco, ¿vale? De la habitación de los discos. Tienes que ir y coger un disco sin elegirlo, cualquiera. El primero que salga y me lo traes, porfa. Genial. Muchas gracias. Bueno, pues como para mí es realmente imposible elegir al azar, porque prácticamente sé dónde está cada disco de mi colección, no sería real. Así que le he pedido a mi hija que elija uno y me ha traído este. Use Illusion 1 de Guns N' Roses. Este disco tiene una historia curiosa porque cuando salieron el 1 y el 2, pues yo decidí comprarme con mi dinero, que es lo que tenía. Con el dinero que tenía me dio para comprarme en cassette el 1. Y luego, no sé si le pedí a los Reyes o algo así, el 2. ¿Vale? Y me lo trajeron en CD. Y además me trajeron mi primer radiocassette con reproductor de CD combinados, que en la época era una cosa súper moderna y además era brutal porque podía grabar por fin de CD a cassette de manera muy fácil y yo no tenía CDs. Ese fue yo creo mi primer CD, el Use Illusion 2, pero me permitía grabar de CD a cassette y me copié con ese radiocassette, yo qué sé, pedía CDs a todo el mundo y conseguí un montón de música así. Así que Use Illusion 1, un discazo, tiene pues muchas canciones buenísimas. Yo sé que hay gente a la que le gustan Guns N' Roses, gente a la que no. Es una carpeta sencilla con su logo y de aquí, ¿qué os puedo decir? Pues además de las míticas, por ejemplo, November Rain, que está aquí, a mí mi favorita de estas puede que sea la versión de Live and Let Die. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Live and Let Die, por aquí. Y Dead Horse me parece increíble también. No sé, The Garden es un temazo también. Muchas canciones, seguro que encuentras la tuya favorita y un doble LP descomunal. Doble LP, ¿vale? Porque este es un doble LP y luego estaba el Use Illusion 2, doble LP. Así que ya os digo que lo tuve luego que recomprar de mayor porque lo tuve en principio en cassette, la tengo por ahí, pero hoy no la busco. Seguimos sin cortar, vamos a ver. A ver, que me han llamado. Estaba vibrando el teléfono, espero que no se haya oído. Número 10. No, número 9. ¿Cuál es el disco que más has escuchado en tu vida? Pues aquí he tenido serias dudas y he seleccionado estos dos, que por cierto, tengo por aquí también el CD, porque este lo compré. Este yo creo que es el segundo CD que tuve. El primero es el que os he dicho antes, el segundo, en cuanto pude, compré este. El Nevermind de Nirvana y con el tiempo pues me lo he comprado en vinilo y bueno, esto fue la época esta que me regalaron el reproductor de CD, me puse a comprar en CD, dejé de comprar en vinilo una época, bueno, alguna cosilla de segunda mano, pero lo nuevo no, y pues eso, al cabo del tiempo me he arrepentido un montón porque era lógicamente la época en la que si hubiera comprado ciertas cosas en vez de en CD, en vinilo, pues no veas, ahora algunos son santos griales. Número 1 en USA, esto nos dice que es edición española. Nevermind de Nirvana, lo he escuchado millones de veces y me sé todas las letras de memoria. Y luego está mi otra opción, que era el Nevermind de Bollocks de los Pistols, que también lo tengo en CD. Y pues eso, otro disco que me sé de memoria, me sé el orden de las canciones, en qué orden viene, según la que está acabando una, estoy escuchando el principio de la siguiente y me sé todas las letras, puedo prácticamente tocar cualquiera con la guitarra y cantarla, porque me encanta ese disco. Seguimos con el 10. Enseña un disco con una historia loca. Bueno, pues aquí había puesto unos de Pink Floyd, pero he decidido cambiar en el último momento. Así que nada de Pink Floyd esta vez. Y os voy a enseñar Trainstown Mix Up porque me gusta más la historia. La historia no es referente a estas dos copias en realidad, sino referente a cuando yo conocí este disco. Estaba de viaje en Francia con un grupo muy grande de amigos y estábamos en un apartamento y uno de mis amigos, sin decirle nada a nadie, pues bueno, robó en el apartamento de unos franceses que había, le robó una PlayStation con un taco de CDs y se puede contar esta historia porque ha prescrito y porque mi amigo Ángel, en paz descanse, pues ya se ha ganado el cielo. Así que lo que pasó fue que entre los juegos de Play que había estaba este CD, el Trainstown Mix Up de los Gladiators,
que ninguno conocíamos, flipamos con las canciones de reggae que había ahí y pues a partir de ahí me empecé a abrir mi cabeza bastante más. Este fue el disco que probablemente me introdujo en el reggae y pues una historia loca. Vinieron los franceses, registraron nuestro apartamento, se quisieron pegar con nosotros, de todo. Pero al final mi amigo no había dicho a nadie que lo había robado, lo había escondido bien y todos nos defendimos como diciendo, nos estáis acusando de... Y todos nos defendimos diciendo, nos estáis acusando de ladrones, tal, no sé cuánto. Estábamos indignadísimos y luego cuando se piraron, el colega confesó que efectivamente había sido él. Así que, bueno, no es muy loca la historia, pero ahí está. ¿Qué te molesta del coleccionismo? Número 11. Pues me molesta, sobre todo, a mí que me gusta mucho el punk y el punk ibérico en especial, pues los precios y la incongruencia que es que te pidan 80 y 100 pavos por un disco de punk, que si alguno de los autores de esos discos levantara la cabeza, pues la volverían a meter bajo tierra seguramente. Así que eso es lo que más me revienta. Bueno, hay muchas cosas más, pero por ser un poco original. El 12, un álbum o género que la gente se sorprendería de saber que te gusta. Pues aquí, bueno, esto es referido a la pregunta anterior. Por ejemplo, este disco, que no es la reedición, su versión original cuesta ya una locura, lo que quieran pedir. Así que es un grupo de Madrid que no conoce casi nadie. Me parece una vergüenza que la gente pida 80 y 100 euros por ese disco. Y en cuanto al género que la gente flipa cuando se lo digo, que me gusta mucho, es el flamenco. Aquí tenemos Lole y Manuel, uno de mis discos favoritos de flamenco, por no sacar siempre lo de Camarón. Y para quien no lo conozcáis, Lole y Manuel, ya sabéis el tema Y tú mira, ese que sale en la peli de Kill Bill, pues no sale en este disco, pero este es un discazo. Y os recomiendo Romero Verde, la primera canción, tremenda. Si no os gusta el flamenco, me parece muy respetable, pero yo creo que como en todos los géneros hay canciones que son universales. Seguimos con... vale, número 13, un disco del año o mes en que naciste. Pues bueno, del año 78, a mí que me gusta mucho el reggae, tengo un montón de discos del 78, de rock también, me ha costado mucho elegir. Yo soy de 1978 y este es Proverbial Reggae de The Gladiators, su segundo disco, después del que os he enseñado antes, que es el primero, Trench Town Mix Up. Mi banda favorita de reggae, Gladiators, así que tenía que aparecer 2 veces en esta lista. Un discazo, es de los discos que tampoco es muy conocido, que digamos, y esta edición, una edición UK original de ese año. Bien. Vamos con el 14. Enseña un disco de 10 pulgadas y comparte tu opinión de ese formato. Bueno, pues mi opinión es que a mí que me gusta el reggae, hay varios singles o EPs que se publican en 10 pulgadas. A mí me revienta, la verdad, porque al final tienes que pillar tercer tipo de fundas interiores, tercer tipo de fundas exteriores de plástico. Al final es un jaleo y iba a decir una palabra grosera. Pero bueno, yo entiendo que hay ciertas cosas que sí, ciertas cosas que no. Os voy a enseñar, en lugar de un disco, porque tengo muchos de reggae, bueno, tengo varios de reggae en 10 pulgadas, no muchos, pocos en realidad, pero sí que os quería enseñar esto que me regaló mi amigo Joaquín. Joaquín, un beso, a ver si nos vemos pronto, y hacemos unas chuletas y nos tomamos unas birras. Y él es, ¿cómo se dice? Es miembro del club de fans de U2, club oficial de fans, y por hacerse miembro, por pagar la cuota, no sé exactamente, me dijo que le regalaban pues este box set, especie de box set con el Obi este, ¿veis? No es un box set, realmente es un conjunto de discos de 10 pulgadas, que son los singles que salieron del Joshua Tree, y aquí están, y viene cada uno con su versión estudio y versión en directo. With or Without You, Still Haven't Found What You're Looking For, Where the Streets Have No Name, In God's Country. Así que una joyita solo para miembros del club, y aunque yo no lo soy, pues este es mi disco favorito de U2, claramente, Joshua Tree, y recibí con mucho gusto este regalo de mi amigo Joaquín, aunque te digo lo que mismo que te dije cuando me lo regalaste. Cuando tú quieras, te devuelvo los discos y te llevas un tocadiscos a casa, que tengo alguno, que seguro que en casa me lo agradecen. Quitarme alguno de medio. Gracias, Joaquín. Un beso.
Seguimos con la pregunta número 15. Un dato interesante de un disco o una canción. Ya no me acuerdo que había puesto aquí. Ah, sí, mira, un dato interesante. Pues esta es la Isla Bonita, maxi single que encontré en una tienda de Bruselas y volví a reencontrarme con esta canción, mi favorita de Madonna, La Isla Bonita. Aquí me gusta porque trae la versión extendida, no sé lo que dura la versión extendida. Trae el instrumental por un lado de 5 minutos y la versión extendida 5 minutos 20. Así que me gustó reencontrarme con él y la curiosidad, el dato interesante de este disco es que se lo compré. Madre mía, hay una mosca por aquí dándome guerra, perdonad los teleles que me dan, es la mosca maldita, Spanish Fly. Así que os iba a contar la batalla del single de Madonna. A un vendedor de Albacete, a través de la plataforma de segunda mano esta que se llama Mil Anuncios, que venden de todo, no es de vinilo solo, pues encontré un vendedor en Albacete, que mi chica es de allí, y estando en su pueblo de vacaciones, me puse a mirar Mil Anuncios, discos de vinilo y tal, y había un señor que mandaba listado, te mandamos listado por correo electrónico, sin portada ni nada, la típica lista de Word, y pues elegí varias cosas, entre ellas había 3 singles. Los singles tenía a 3 euros cada uno, y luego recuerdo comprarle un disco de Erasure, un disco de música electrónica, no sé por qué narices me dio por comprárselo, porque luego no me gustó nada, y me costó más que los 3 singles, al final, el LP este. Total, cuando llego a casa, cuando cojo el single de La Isla Bonita, ya me fijé que no era la portada, porque el single de 7 pulgadas de La Isla Bonita, edición española, tiene esta misma portada, Madonna con el sombrero, pero el que me daba este señor no era esa portada. Así que cuando llegué a casa, me metí en Discogs y dije, a ver, ¿esto qué es? Bueno, pues aluciné, no recuerdo exactamente de memoria el precio, pero lo voy a poneros la captura para que veáis la portada que es y los precios que tiene ese single en Discogs. Total, ¿qué hice? Pues empezar a plantearme vender discos, y eso me animó a lanzarme. Me puse a vender en Discogs una época, vendí ese disco a un chico de Malta por un dineral, que no recuerdo, pero más de 100 euros. Y imaginaos, con un single de 3 euros había sacado 100, ¿qué hice? Pues gastármelo en discos. Y muchos os preguntáis cómo he conseguido mi colección, os pensáis a veces, hay gente que me escribe que yo creo que se piensa que debo ser millonario o debo haber heredado una gran fortuna, pero no es así. Yo soy hijo de funcionarios, y hijo de familia obrera, que se dice. Mis abuelos eran empleados de gasolinera y peón de albañil, para que os hagáis una idea, y yo he sido maestro de escuela los últimos 10 años. Así que muchos de los discos que he conseguido ha sido así. Encontrando grandes joyas que a mí no me interesan, las vendo a un precio, intento que no sea desorbitado, no el precio más caro de Discogs, como hace alguna gente, sino un precio intermedio, decente, ético, y que no sea punk, porque el punk no lo vendo nunca, y menos a esos precios. Y así pues he ido revendiendo y comprando cosas con el dinero que sacaba. Así que bueno, esa es la historia. Número 16. Enseña un disco con un animal en la portada. Pues nada, el Dangerous de Michael Jackson. Había pensado en el Potro de Rabia y Miel, pero también lo enseñé hace poquito en un disco. Y el Dangerous de Michael Jackson está lleno de animales en la portada, y sobre todo me flipa este perro, vestido de una especie de rey mago. Es brutal, la ida de olla, elefantes, pues hay aquí de todo. No sé si hay una libélula, hay todo tipo de animales que podéis buscar, tiraros horas. Esto para los diseñadores gráficos, tengo amigos que hacen diseño, otro que tatúa, y siempre les flipa esta portada porque es una maravilla. Michael Jackson, Dangerous. Seguimos con 17, un disco con una portada loca. Pues oye, podría haber sido ese también, pero tengo aquí este disco de Public Enemy y no os lo voy a enseñar. ¿Sabéis por qué? Pues porque es tan loca la portada que me autocensuro. Eso sí, un saludo a mi amigo Javi. Javi me trajo este disco de Nueva York, es un maxi single de Public Enemy, con las canciones Hazy Shade of Criminal y... es que no os puedo enseñar ni... me censuro, porque si no me van a capar el vídeo. La otra canción es Tie Goes to the Runner. Y bueno, básicamente lo que es dos imágenes, una por la portada y otra en la contraportada, denunciando el racismo institucionalizado que hay en Estados Unidos, con una frase, un parrafito de aquí del amigo Chuck D, de Public Enemy, y contando un caso que le ocurrió a un amigo suyo, según él dice, y las fotos que hay en portada y contraportada son de
ciudadanos afroamericanos, es decir, negros, como decimos aquí en España, sin ánimos racistas. Ya sé que esa palabra en otros países está mal vista. Pues colgados de árboles, colgados de una horca directamente. Así que, pues imaginaos. No puedo poner esa foto, pero sí que os voy a decir que podéis buscar el maxi single en Discogs y ver la foto, o escuchar a no sé cómo se llama, que lleva el canal, el chico que lleva el canal Music Radar Clan, que también hacía mención en algún vídeo suyo en el que habla de hip hop, hacía mención a este disco, y no sé si lo enseña, la verdad no me acuerdo, pero igual ahí lo podéis ver. Si no, lo buscáis en Discogs, si os va lo bruto, y podéis ver esa portada con fotos tremebundas, tremebundas. La número 18 enseña un disco que es muy bueno y puedes encontrar muy barato. Pues mira, este casi que me ha venido a la cabeza el primero, porque lo pienso siempre. Me encuentro este disco por ahí siempre por 3, 4, 5 euros. Aquí en España por lo menos se vendió como una locura, y imaginaos en Reino Unido, cuando estás mirando un vendedor que tenga bastantes discos de Reino Unido, en Discogs siempre tienen este, y pues es un disco buenísimo, en mi opinión. Dire Straits, la verdad es que tiene muchos discos buenos, pero este probablemente sea el más barato que tienen y de los mejores. Así que pasamos al siguiente, 19, un disco que sea un gusto adquirido. Pues bueno, aquí nada menos que esta maravilla de David Bowie, Ziggy Stardust, que yo en su época no fui capaz de apreciar, porque tenía muchos prejuicios. Veía a David Bowie en la tele y decía, este tío, ¿qué le pasa? ¿Por qué tiene que salir así pintado? Me daba grima sus dientes. No lo entendía y no miraba más allá, no escuchaba más allá. Afortunadamente mi filtro de estupidez pues ha ido reduciendo, y he sido capaz de abrir mi mente y mis orejas a cosas como esta maravilla, y luego pues he tenido muchos más discos de Bowie, aunque este sigue siendo mi favorito, para mí el más completo, con una cara apoteósica. 20. Enseña el disco más reciente que hayas comprado. Pues ya acabamos, chavales, chavalas, una maravilla. 16 minutos lleva el contador, grabando 17 me parece, así que espero que no os hayáis suicidado por el camino, como el de Aterriza como puedas. Y Bunny Wailer, último disco que he comprado, volumen 1 de este recopilatorio de dubs, de sus temazos, Dubsco, volumen 1, en una reedición japonesa que aún ni he desprecintado, no la he abierto porque no me ha dado la gana y no he tenido tiempo. Y espero, la verdad, que saquen el volumen 2, que existe y tiene temazos también. Últimamente llega el calorcito, me apetece dub, así que esto es lo último que ha llegado a casa, y no me he hecho unboxing porque no quiero cansaros con tanto unboxing, pero alguno más llegará. Espero que os haya gustado mis respuestas. Compartid conmigo, por favor, qué pensáis sobre lo que he dicho, grupos, si habéis descubierto algo nuevo, si coincidimos en algo, si hay algo que he enseñado que odiáis, si no podéis con ello. Compartid, hombre, dadle al like, suscribíos al canal, suscribíos a los canales que os he dicho, Lado B, Vinyl Effect, en general. Os recomiendo que os lancéis a la comunidad del vinilo en castellano, porque está poniéndose la cosa muy interesante, cada vez hay más gente creando contenido, y creo que es una manera entretenida de aprender de música y pues de conocer gente que tiene un poco la misma enfermedad que nosotros, la misma inquietud. Un saludo, vinilo enfermos, y nos vemos en el próximo vídeo.